bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del conversatorio llamado Investigación y Vida Científica. La idea principal del conversatorio dentro de cada una de las sesiones será conocer el lado humano, el lado personal de los investigadores. Básicamente, cuando hacemos investigación o los que se dedican a hacer investigación, ya sea para una tarea, una tesis, lo que sea, se queda nada más con lo que escribió en el artículo científico, en el capítulo del libro, y hasta ahí se queda, ¿no? La relación con el investigador se queda hasta ahí, hasta una cita en un trabajo. Pero desconocemos todo lo que hay detrás de esa investigación, todo lo que tuvo que pasar el doctor o el científico, el investigador, para llegar hasta donde está, y es lo que queremos, que en estos conversatorios, es lo que queremos rescatar, ese otro lado. Y para iniciar las sesiones de este conversatorio, pues nos acompaña la doctora Carolina Rodríguez. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Ingeniería, el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey. Y tiene una licenciatura en física y una maestría y un doctorado en astrofísica de la UNAM. Ella se ha caracterizado por divulgar la ciencia de una manera más amigable, de una manera pues distinta para alcanzar a más público. Ella tiene una página de internet, bueno, una página de Facebook llamada La Mujer Cohete, y desde ahí hace la divulgación. Y entonces, pues sin más preámbulo, les dejo, pues el espacio es todo tuyo, doctora. Ok, muchas gracias, Daniel. Si en algún momento me dejan de escuchar o ver la pantalla, me avisas. Sí, ¿Sale? gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de conectarse para platicar un poquito sobre esto de la vida, de la investigación y la vida científica. Como ya dijo Daniel, mi nombre es Carolina Rodríguez. Y pues vamos a empezar. Entonces, antes de decir cualquier otra cosa, pues de investigación, pues hay que definir qué es un posgrado, ¿no? ¿Cómo inicia la vida de un científico e inicia con un posgrado? Todos, seguramente, bueno, al menos, por ejemplo, yo estudié física en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero lo decidí porque decidí estudiar física porque quería estudiar astrofísica. Mi inquietud era estudiar el universo. Entonces, sabía que si quería ser astrónoma, investigué que para ser astrónoma tenía que tener una carrera de las ciencias exactas, ¿no? Afín a las ciencias exactas, y esa era física o matemáticas. Y después hacer una maestría y un doctorado. Entonces, primero hay que empezar por eso. La vida científica empieza desde la licenciatura, pero se va encaminando en el posgrado, haciendo una maestría y un doctorado. Entonces, esta plática va a ser un poco personal. No quiero que lo vean como de que piensen que es un poco me estoy autopromocionando o algo así, sino que pues yo creo que la mejor manera en la que les puedo comunicar cómo es la vida científica es si lo hago a través de mi propia experiencia. Entonces, eso es lo que les voy a compartir un poquito. Entonces, cuando uno está en el doctorado, en la maestría, uno todavía es como un seguimiento de la licenciatura, todavía llevas clases, hay que empezar a formarte como investigador, haciendo investigación, pero todavía llevas clases. Es como una transición entre la licenciatura y el doctorado. En el doctorado, al menos en el que yo estudié, en la UNAM en México, ya no llevamos clases, ya es solamente hacer investigación, ¿no? Elegir algún proyecto de investigación en la que te va a asesorar algún investigador y desarrollarlo durante 4 años. Entonces, estas caricaturas, estos cómics que les voy a estar presentando son muy populares entre la gente que hace posgrados. Se llaman PhD Comics. Y se llaman PhD Comics porque así se le llama también a un estudiante de doctorado.
somos el grado que obtiene uno al finalizar un doctorado es el grado de doctor en filosofía, son las iniciales del latín de estas tres letras, ¿no? PH y B. Entonces, la cuestión de que se llame doctor en filosofía es curioso, ¿no? Porque pues en realidad yo soy astrónoma, por ejemplo, pero son cuestiones históricas, ¿no? Es el grado máximo que se puede alcanzar hasta ahora, que es un doctorado. Entonces, la manera en la que les voy a contar esta presentación va a ser a través de lo que yo considero que son los retos y a los que nos enfrentamos durante la preparación para convertirte en un científico y las recompensas. Les quise llamar retos y recompensas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas con las que nos vamos a encontrar en el camino? Y bueno, si ustedes en algún momento deciden hacer un posgrado, pues al menos en las ciencias exactas es un camino un poco largo, ¿no? Es un camino largo porque por ejemplo, la maestría y el doctorado juntos, al menos en la UNAM, y en astrofísica es de 6 años. 6 años más menos un año, porque no siempre se termina a tiempo, digamos. Entonces puede ser entre 6 y 7 años lo que te toma llegar a convertirte en un doctor. Y hay muchos retos alrededor de eso porque por lo general, al menos los posgrados en ciencias, la mayoría, al menos los doctorados en astrofísica los tiene la UNAM, ¿no? Entonces, si no eres de Ciudad de México, de Morelia o de Ensenada, Baja California, que es donde hay posgrados en astrofísica, pues entonces tienes que dejar a tu estado, tu familia, para moverte a esa otra ciudad, ¿no? Y si hay otras personas que deciden irse al extranjero a estudiar un posgrado, pues entonces también es otra cosa. Y eso puede ser muy interesante, ¿no? Es muy padre, es una parte como del crecimiento y de aprender a adaptarse y a ser independiente de un proceso de la madurez como persona, pues desprenderse un poco de la familia y enfrentar estos todos retos, pero al principio puede ser difícil, ¿no? O sea, uno podría pensar de joven, no, pues qué padre irte de ciudad o irte de país y todo, pero sí es un reto hacerlo. Yo digamos que estoy un poco acostumbrada porque desde niña mis papás, yo soy de Nuevo León, luego mis papás decidieron irse a vivir a Tamaulipas y luego cuando empecé el posgrado pues me fui a vivir también a Michoacán yo sola, entonces ya digamos que ya tenía una experiencia con esto de tener que mudarme de estados y de ciudades y de adaptarme y empezar una vez nuevamente, cada vez una nueva vida, conocer nuevas personas, nuevos amigos, pero es difícil, ¿no? Sobre todo, al menos el que a mí más trabajo me costó, ya lo había hecho entre Nuevo León y Tamaulipas, pero me costó más hacia Michoacán porque es otra cultura. Aún estando dentro de México, puede ser muy diferente la comida, las personas, las costumbres, y toma tiempo adaptarse. Entonces, podríamos decir que ese para mí fue el reto número 1. El reto número 2 es ser autodidacta. Eso es algo importantísimo para una persona que quiera hacer un posgrado y aún si no vas a hacer un posgrado, para cualquier estudiante y que yo creo que no nos enseñan a edades tempranas a valorarlo y a hacerlo. Al menos yo no tuve esa experiencia hasta que entré al posgrado, ¿no? Y es algo ahora que soy profesora, he visto que los alumnos pueden tomarlo no tan positivamente el hecho de ser autodidacta. Lo pueden como, sobre todo en etapas tempranas en la licenciatura a nivel universitario, al menos en mi experiencia, yo iba a clase y esperaba que el maestro expusiera y todo lo que el maestro decía era lo único que yo tenía en mis notas y era lo que usaba para estudiar a la hora del examen. No iba y recurría a la literatura o a buscar por mi cuenta. Ahora ustedes tienen una gran ventaja, ¿no? De que también tenemos las redes, la web, ¿no? Cualquier cosa podemos encontrarla en internet.
Y claro, siempre tratando de buscar fuentes confiables, pero al menos en mi época, buscar en Internet el Internet era súper lento, no teníamos tanta facilidad para hacerlo realmente, y tampoco era como que una computadora estuviera al acceso de todo el mundo como ahora, que es más fácil, porque son más económicas, son más comerciales, etc. Entonces, eso es algo muy importante, que entre más temprano lo aprendan, mejor, porque menos van a sufrir, si queremos verlo así, menos trabajo les va a costar si aprendemos a nosotros mismos ir a buscar nuestro conocimiento, porque realmente cuando realmente aprendemos e interiorizamos los conceptos y el aprendizaje, es cuando somos nosotros quienes nos hacemos responsables de nuestro propio aprendizaje, cuando vamos nosotros a buscar las herramientas. Claro, siempre con la guía de un profesor, de alguien que te oriente, pero si nosotros siempre vamos más allá de lo que se ve en el aula y de lo que te dice el profesor, pues el cerebro necesita siempre tiempo para acomodar conceptos en su mapa conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conceptos de física o matemáticas, muchos alumnos odian la física y las matemáticas porque son materias que necesitan tiempo, y la manera en la que puedes encajar mejor esos conceptos en el esquema cerebral, digamos, es si lo trabajas constantemente. Y entonces trabajarlo constantemente es no quedarse solamente con lo que ves en clase, sino ir a resolver también problemas por tu cuenta de los libros, buscando en internet o en las bibliotecas. Entonces, hay que aprender a ser autodidacta, porque en la investigación, a la hora de hacer investigación, estás resolviendo problemas científicos que no tienen una respuesta, ¿no? No es como que sepas a esto tengo que llegar exactamente. Estás resolviendo problemas abiertos, preguntas científicas abiertas de la humanidad. Entonces debes de saber buscar la información y analizarla adecuadamente. Por eso es muy importante ser autodidacta. Y bueno, aquí está caricatura que les puse de esta monita, que es también un estudiante de doctorado según estos cómics, y que está en esta pelea constante con su computadora de te odio, te amo, te odio, te amo, porque pues así es esto, ¿no? Cuando te salen las cosas estás súper feliz, me salió, cuando no te salen estás todo estresado, molesto, pero es un ir y venir en esta sensación. Otra cosa muy importante que también, y yo creo que a lo mejor ustedes se sienten más familiarizados con esto, porque ahora creo que por las redes sociales, por el internet, estamos muchísimo más conectados en el mundo, pero es muy importante, y sobre todo nosotros que vivimos en la frontera, creo que por tener este contacto más cercano con Estados Unidos, quizás no nos suene tan ajeno, pero sí es muy importante aprender inglés también desde edades muy tempranas. Porque otra cosa también que compartiendo mi experiencia con ustedes, que a mí nunca me dijeron, era, por ejemplo, que una de las principales tareas de un científico, lo que hace un astrónomo o un científico cualquiera en general, de cualquier área, es leer. Una de las cosas que es tu día a día es leer una cantidad grande de información y publicar los resultados de tu investigación. Y todo esto se hace en un idioma universal para la ciencia, que es el inglés. Todo es en inglés, ¿no? Desde los artículos que se publican, los trabajos, los resultados de trabajos de otras personas en todo el mundo, tanto como lo que tú tienes que publicar. Una vez que tú estás haciendo tu investigación, tú también tienes que reportarla para que lo lean las personas de todo el mundo también. Y todo tiene que ser en inglés. También otra cosa que hacemos mucho es asistir a congresos, es algo muy importante. También les digo, aquí les estoy compartiendo imágenes de mi experiencia, porque pues es lo mejor, ¿no? Para mí es contárselo así directamente desde mi propia experiencia. Entonces, eso es algo muy importante que a mí, por ejemplo, no me enseñaron en la licenciatura. Yo cuando terminé la licenciatura no sabía, jamás había leído un artículo científico. Y entonces cuando llegué al posgrado fue de, oh Dios, o sea, aparte de que este paper está en inglés y yo no domino el inglés, no es un inglés cualquiera, es un inglés muy técnico, ¿no? Para cada área. Cada área científica maneja su lenguaje.
hay palabras y conceptos muy particulares de cada área. Entonces es bastante, puede llegar a ser muy frustrante al inicio. Para mí lo era. Yo me acuerdo que mi asesor de tesis me daba información, me daba, pues este artículo es básico, léelo, o este libro, y los libros también están en inglés. Y yo era de que, oh Dios, no entiendo el inglés. Y y yo ingenuamente lo que pensaba, bueno, primero traduzco todo, voy a transcribir, yo aprendo de una manera muy visual, soy muy visual, entonces me gusta como escribir, porque escribiendo siento como si profundizara el conocimiento, entonces lo que hacía al inicio, me acuerdo, era transcribir los papers y lo decía, bueno, ya lo transcribí literalmente y ahora entiéndelo. Y estaba súper mal, ¿no? Porque traducir literalmente, pues no siempre es literal y aparte de entenderlo en el lenguaje técnico era muy frustrante al inicio. Entonces, eso pues como siempre se va mejorando con la práctica y con los años ya empieza a ser más fácil porque ya tienes más vocabulario científico, pero es muy importante que lo empecemos desde etapas tempranas, ¿no? Si yo hubiera sabido, lo hubiera hecho desde el inicio de la licenciatura. Estudiaba inglés durante la carrera, pero era muy diferente, ¿no? Por lo general, este inglés que nos enseñan en clases a veces no es tan práctico, ¿no? El inglés gramatical y todo eso en la vida real. Y la otra es, pues, los congresos. Así como publicamos artículos científicos, también tenemos que ir a congresos a exponer nuestro trabajo y esto también tiene que ser en inglés, ¿no? Y la retroalimentación del público científico también va a hacer preguntas, te va a cuestionar en este idioma. Entonces, uno como mexicano o como hispano tiene doble reto, porque un reto es ya la tensión que te puede provocar pararte enfrente de un público experto en algún área científica a hablar de tus resultados, y la otra es que tienes al cerebro trabajando como doble, ¿no? Porque una es estar haciendo el trabajo científico y la otra que estás haciéndolo en otro idioma. Y eso también puede ser muy desgastante. Entonces, el inglés es súper básico. Otra cosa que también les quería comentar es, por ejemplo, en México y yo creo que en todo el mundo se nos habla mucho a las personas que hacemos maestría y doctorado, siempre tenemos la etiqueta de estudiante. Y esa etiqueta está un poco mal puesta. Realmente sí somos estudiantes de maestría y doctorado, pero tanto en la sociedad en general como dentro de la academia está mal usada esa etiqueta, ¿no? Porque uno no es propiamente un estudiante, o sea, no es que ya eres un profesional formado, ya terminaste una licenciatura y ahora estás haciendo una maestría y un doctorado, y eso es para especializarte en un área en particular, ¿okay? Para resolver problemas muy particulares de la ciencia. Entonces, no es tan apropiado decir que eres un estudiante y eso puede ser a veces un poco molesto, ¿no? Porque ya eres un profesional. La otra es que, pues, supongo, como se lo imaginarán, es un camino muy exigente. Es un camino que necesita tiempo, mucho de nuestra parte, mucho tiempo. Y yo creo que entonces si uno decide hacer un posgrado en cualquier área científica o fuera de la ciencia, debe de estar muy convencido de que lo quiere hacer y de que realmente te gusta, que te encante el proyecto que elegiste y que realmente te guste estar ahí, porque es muy demandante, ¿no? Mucho de tu tiempo es tratar de procesar este conocimiento requiere tiempo, como les dije, ¿no? Si en la licenciatura o en la prepa nos cuesta tiempo entender los conceptos de física y de matemáticas, pues más trabajo nos va a costar especializarnos en problemas muy avanzados y que no tienen respuesta. Entonces, es un camino que necesita mucho tiempo. Aquí en este cómic, otra vez también la burla aquí es de que pues allá afuera está toda la festividad, ¿no? La gente celebrando algo y el estudiante de doctorado pensando de que creo que ya debería de regresar al laboratorio.
Pero como siempre, hay que buscar un balance. No quiero que se asusten y que piensen, no, pues entonces los científicos no tienen vida, ¿no? Solamente no, pues sí, sí se puede llevar un equilibrio, pero no es cualquier cosa. Ese es el punto que quiero con el que se quede. Y además también una de las razones por las que no es fácil, que es un camino muy demandante, es porque somos sometidos a evaluaciones constantemente, todo el tiempo desde que eres estudiante de maestría y doctorado y aún cuando ya eres investigador, ¿no? Tienes que hacer, al menos cuando yo estuve en la maestría, tuve que hacer un examen de conocimientos final para salir de la maestría y ese examen era la salida, lo que me iba a hacer obtener el grado de maestra en ciencias y lo que y era la puerta de entrada también para poder entrar al doctorado en la UNAM. Si no aprobaba ese examen, ni obtenía el grado de maestra, ni podía llegar a cursar el doctorado. Entonces, son evaluaciones constantes, hacer las defensas de tesis y de maestría y doctorado son momentos que pueden ser muy, muy absorbentes y muy estresantes, que requieren mucho tiempo, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Esa es la forma de validar la calidad del conocimiento, de que realmente de que realmente se formó un doctor, ¿no? Un doctor en ciencias está entrenado, es una persona que está entrenado para resolver problemas. Y con resolver problemas no quiero que entiendan resuelven de que x cuadrada más y cuadrada igual a 1. No, sino para resolver cualquier problema de cualquier tipo, ¿no? Y te da, como estás entrenando a tu mente, así como cuando uno se entrena, ejercita su cuerpo, ¿no? Cuando estás, a mí, por ejemplo, cuando estoy en el gimnasio, lo peor que no me gusta que me pongan a hacer son estas planchas, ¿no? De que quédate ahí, en esta posición de plancha durante 2 minutos o lo que sea, o 5 minutos o no sé. Y no puedes, si no tienes condición física, al principio puedes estar ahí 1 segundo, después 10 segundos, después 30 segundos y así sucesivamente hasta que ya logras en algún momento de tu vida, después de tanto ejercitarte y de entrenar tu cuerpo, estar los 5 minutos en esa posición, que requiere mucha fuerza del abdomen y de los brazos y de todo el cuerpo. Entonces, esto del doctorado es igual, ¿no? Al principio las evaluaciones pueden ser demasiado estresantes y demandantes y te pueden asustar o llegar a frustrar un poco al principio porque porque estás avanzando, ¿no? Tu cerebro está madurando todo el conocimiento que va aprendiendo poco a poco y hasta que ya con la práctica y con los años, pues lo que te parecía muy difícil antes en la maestría, dices, ay, bueno, en realidad no era tan difícil, pero eso es por el entrenamiento que recibiste. Entonces, un doctor en ciencias se prepara para eso, ¿no? Para resolver problemas y problemas de cualquier tipo, tanto dentro de la academia, te amplía la visión, ¿no? Para resolver problemas. Y estamos sometidos todo el tiempo a evaluaciones. Una vez que ya ingresas al doctorado, tanto en México como en el extranjero, tienes que hacer lo que llamamos un examen de candidatura, por eso está aquí el PhD Candidate. Tienes que hacer un examen de candidatura en el que se evalúa tu proyecto con el que estás empezando, de si es viable, si se va a realizar en tiempo y en forma, si es interesante, si realmente va a contribuir al conocimiento. Entonces es un primer examen dentro del doctorado y luego ya hasta el final, el examen final. Y como les decía también que uno de los grandes trabajos de los científicos es publicar papers, publicar artículos. Los artículos se mandan a revistas de alto impacto internacional, donde las evalúa otro científico anónimo al que llamamos árbitro, y tú le mandas tu artículo, ellos lo leen, el editor de la revista lo recibe y lo envía a un árbitro que sea especialista en el área que tú también lo eres, para que pueda evaluar y darte una retroalimentación de tu trabajo. Entonces, tú puedes enviar tu paper
tu artículo y que te lo regresen así, como está aquí todo tachado en rojo, ¿no? Que corrige esto, esto no me gusta, ¿por qué pusiste esto? Esto está mal. Entonces, esta es otra forma de evaluación y es algo muy importante de la ciencia, es lo que hace diferente a la ciencia, ¿no? Que tú no puedes ir y decir, yo creo que la Tierra es plana, por ejemplo. Yo, Carolina Rodríguez, digo que la Tierra es plana. Bueno, pues tú puedes decir eso, pero la ciencia dice otra cosa. Y si tú no tienes pruebas de que la Tierra sea plana, eso no se va a validar. Entonces, esto es muy importante para los científicos porque es una forma de validar el conocimiento, ¿no? De decir, bueno, este grupo de investigación está diciendo esto, que ellos encontraron esto, y vamos a validarlo con otros expertos y ellos están de acuerdo y si ven que esto tiene sentido, lo aprobamos y lo publicamos. Pero si no, no pasa de aquí. Entonces, esto es una cosa por la que pasamos constantemente, que son los arbitrajes. Y hay mucha gente también que después de que termina el posgrado, se va a estudiar, perdón, no, a trabajar haciendo postdoctorados. Un postdoctorado ya es como, ahora sí es un trabajo formalmente para doctores en la investigación. Y hacer un postdoctorado también requiere, ¿me hablar? Sí, ¿sabes qué? No sé si soy yo, pero te quedó al parecer se había quedado trabada la presentación, Ajá. pero no, ya avanzó a las evaluaciones, sí, ya se ve lo de las evaluaciones. Ok, ¿en dónde se había quedado trabada? En el de estudiante. Ah, ya, sí. Bueno, sí. Dime ahí que vaya avanzando porque casi cada reto que digo es una nueva diapositiva. Ok, muy bien. Okay. Gracias. Entonces, sí, aquí les mostraba, esta era la imagen del artículo científico, ¿no? Uno puede mandar su manuscrito bien bonito y así te lo regresan todo rayado y con un montón de correcciones, quita y pon y tantas cosas, ¿no? Entonces, estamos sometidos a evaluaciones constantes. La otra son las entrevistas postdoctorales. Si uno quiere tomar un puesto, ya una vez que terminas tu doctorado y te quieres ir al extranjero, por ejemplo, a conseguir un puesto como investigador postdoctoral, o sea, una persona, una vez que tiene el grado de doctor, puede hacer un postdoc. También tienes que ser evaluado. Te hacen una entrevista de por qué quieres tomar ese puesto, de cómo encaja tu investigación con la que hace ese grupo de investigación que te va a contratar. Entonces, es evaluación tras evaluación tras evaluación, ¿no? Y eso, pues les digo, es como el entrenamiento físico. Al principio puede costar mucho trabajo, pero una vez que lo haces de manera constante, pues cada vez va siendo más fácil. Pero es parte de lo que hace un científico. El otro reto, el número 7, es trabajar bajo fechas límites. Y yo creo que esto aplica para cualquier trabajo en realidad, no nada más para los trabajos científicos, ¿no? Por ejemplo, en astronomía, uno si quiere observar alguna estrella con algún objeto celeste con algún telescopio de los que hay en el mundo, pues tienes que enviar propuestas de observación. Aquí los puse, las observation proposal. Tienes Otra vez que... se quedó en el otro reto. Qué raro. A ver, ahí lo ven. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Y ahí? Sí, el reto 7 sí. Ah, ok. Pero se está compartiendo más bien como que la aplicación de PowerPoint, no tanto la presentación. Ah, ya, ok. A ver, bueno, entonces déjame lo comparto como la pantalla completa. Ok. A ver, ahí sí pueden verlo completo. Sí, ahí sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este es otro reto, ¿no? Trabajar bajo fechas límites también es muy demandante porque, por lo que les comentaba, ¿no? Los astrónomos luego queremos usar algún telescopio por alguna meta científica, ¿no? Tenemos algún objetivo científico y para eso queremos usar tal observatorio en tal lugar.
Y los observatorios en todo el mundo lo que hacen es recibir propuestas de observación. Entonces uno tiene que escribir su propuesta, enviarla al observatorio y el observatorio tiene un comité que evalúa todas las respuestas que recibe de todos los astrónomos de todo el mundo y decide cuáles son las mejores. Y a esas son las a las que les da tiempo para que se observen con su telescopio. Pero eso también es estar bajo fechas límites porque todos los observatorios tienen, ofertan su tiempo, ¿no? De tal fecha a tal fecha vamos a estar recibiendo propuestas. Y una vez que se llega a esa fecha límite ya no se reciben propuestas y solamente se evalúan las que llegaron y se les da el tiempo. Entonces hay que estar siempre bajo fechas límites, ¿no? Tanto en el caso de un astrónomo para estas propuestas de observación, también, por ejemplo, los estudiantes de maestría que se quieren ir al extranjero a hacer el doctorado o una vez que terminas el doctorado y quieres hacer un postdoc en otro país, ahí también se ofertan estos plazas, digamos, plazas de doctorado o plazas postdoctorales o de trabajo definitivo, como una plaza como investigador en todo el mundo, pero siempre hay fechas límites. Entonces uno siempre tiene que tratar de estar lo más organizado posible porque una vez que se llega a la fecha límite, pues ya no hay nada que hacer. Y es muy común, es muy típico, al menos también les repito en astronomía, que todo mundo está enviando sus propuestas al observatorio, por ejemplo, en la última hora antes de que se cierre el sistema o enviando sus aplicaciones eh, para pedir una beca o un trabajo en el extranjero, también siempre en el último minuto. Entonces, es muy común ver, al menos, bueno, creo que eso en cualquier trabajo, a la gente siempre con su café, ¿no? Tomando café en lugar de agua, como si fuera agua, porque pues hay que mantenerse despierto en estos momentos cuando estamos cerca de las fechas límites. Y otra cosa que es también muy interesante de la ciencia, y no nada más de México, sino es en todo el mundo, es que es un mundo muy competitivo. Hay muchos científicos muy buenos, no nada más en México, en todo el mundo, astrónomos, por ejemplo. Y, pero el problema que tenemos actualmente, y esa es otra cosa que es otro reto para los estudiantes de doctorado, es la falta de oportunidades, ¿no? La falta de trabajos fijos, de plazas definitivas. Por ejemplo, bueno, esta es una búsqueda que hice ya hace tiempo, en el 2018, pero ahí tenía el screenshot todavía, de una página, esta página de la American Astronomical Society de Estados Unidos. Y aquí, en esta página, si uno entra, se ven todas las ofertas de trabajos que hay en el mundo, que hayan publicado sus anuncios aquí. Y aquí busqué las faculty positions, que son, digamos, las plazas como investigador para astrónomos. Y había solamente 6 oportunidades en todo el mundo, 6 oportunidades aquí en varios países, ¿no? Estas 6 listas que tenemos aquí, y en varias universidades, en la Universidad de Estocolmo, en todas estas diferentes, en Sudáfrica. Entonces, esto hace a la investigación también un poco retadora porque somos muchos. En México somos bien poquitos, pero si ya contamos a todos los científicos que hay en todo el mundo, todos los astrónomos, pues ya somos bastantes, ¿no? Y solamente son 6 plazas en todo el mundo, 6 plazas definitivas. Entonces, eso hace a la academia, al mundo científico muy, muy competitivo, ¿no? Los mejores puestos se los quedan los mejores científicos. Y para ser el mejor científico, pues tienes que estar en proyectos muy interesantes de alto de impacto y también pues demanda una entrega y un compromiso pues muy elevada. Imagínense, otra vez regresemos al ejemplo que les daba de los entrenamientos. Una cosa es que yo vaya aquí todos los días al gimnasio de mi colonia, por ejemplo, pero otra cosa es que quiera ser un atleta olímpico. Entonces, si quieres llegar a las Olimpiadas, pues tienes que entrenar todo el día, todo el tiempo, y esa es estar entregado al 100%. Entonces, esto es algo muy similar también.
Para conseguir este tipo de posiciones, de plazas ya definitivas como trabajo y tener esa tranquilidad, se le necesita mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y eso es, digamos que un problema porque te hace a la gente que está en estos ambientes, pues vivir bajo mucha incertidumbre, ¿no? Si una vez que terminas el doctorado, pues estás con la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Me voy a hacer un postdoc, pero si me voy a hacer un postdoc, si es en el extranjero, pues puedo pasar de postdoc en postdoc. Los postdocs duran entre 2, 4 años, pero son plazas permanentes, son temporales de 2, 4 años y se acabó y otra vez tienes que buscar otro trabajo y así sucesivamente. Entonces, encontrar plazas es un trabajo muy difícil que causa mucha incertidumbre, tanto en México, y le repito, no es un problema solamente de México, en México está más agravado, pero es un problema que hay en todo el mundo, ¿no? No es particular de nuestro país. Por eso es tan importante que haya esta comunicación entre los científicos y los políticos para que haya esta sensibilización, ¿no? De que la ciencia es muy importante para cualquier país, para el progreso tecnológico de cualquier país. Y lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿no? Ahorita con la pandemia, de hecho, una cosa que a mí me parece un fenómeno que se me hace muy interesante es la sensación que ha causado o el odio que ha causado en diferentes momentos contra Hugo López Gatell, ¿no? El secretario, que nos da todas estas pláticas sobre el COVID constantemente. La sensación, lo que me llama mucho la atención es, al principio era amado, ¿no? Por la mayoría. Y eso yo siento que es por esta falta de exposición de científicos hacia la gente en general. Era como que, wow, qué interesante todo lo que dice, cómo habla, se nota que está bien preparado. Y también esta relación de que está guapo, que esas cosas son demasiado superficiales, ¿no? Pero son esos conceptos que creo que tenemos muy arraigados en la sociedad, de que un científico es una persona rara, aislada, que tiene que, no sé, que tenemos como un estereotipo y una imagen ya muy, digamos, interiorizada sobre cómo debe de verse o de ser un científico. Entonces, estas dos cosas es un fenómeno muy interesante y es por esa falta de interacción científica hacia la sociedad y hacia nuestros gobernantes, ¿no? De que se debe de invertir en ciencia para que los jóvenes que están estudiando tengan oportunidades de quedarse, de conseguir un trabajo digno en su país y de esta manera que contribuyan al progreso de su país. Aquí en esta imagen también es de ese cómic, pero son números reales, de cómo es tan poco valorado el trabajo de un científico, ¿no? Es los trabajos de acuerdo a los puestos, los estudiantes de posgrado lo que ganan es muy poco anualmente, pero en comparación cuánto gana un entrenador de fútbol, ¿no? Es abismal esta diferencia y no es porque yo diga, ay, deben de ganar menos los entrenadores. Pues no, el fútbol, a mí en particular no me gusta, pero el fútbol pues entretiene a la gente y uno también tiene derecho a entretenerse y a seguir el deporte que le guste como le guste. Pero, y también ellos tienen entrenamientos pues físicos muy demandantes y todo, pero acá también hay entrenamientos mentales muy elevados que necesitan y deberían de ser reconocidos al mismo nivel. Y otra cosa que pueden ver aquí, al menos en estas dos partes, es la diferencia, que todavía existe esta diferencia entre los hombres y las mujeres, aún dentro de la ciencia, ¿no? No veo por qué habría de ser diferente el salario que recibe un hombre, un investigador hombre o una investigadora mujer, si ambos tienen la misma capacidad y el mismo desempeño. Entonces todavía existen estos temas que nos hace falta concientizar, interiorizar y visibilizar para que poco a poco vayamos cambiando a nuestra sociedad, ¿no? Eso es dentro de la academia. Fuera de la academia, de la falta de plazas, financiamiento, la competencia, pero fuera de la academia, ¿cómo nos percibe la sociedad? A mí, por ejemplo, al principio
algo que desde el principio, ¿no? Desde que decidí estudiar física, me acuerdo mucho de una vez que fui al banco y me preguntaron cuál era mi grado académico o algo así, diciendo, soy doctora en astrofísica o algo así. Y me acuerdo haber visto que la ejecutiva seleccionó medicina, ni siquiera puso otros, pues me puso en la sección de medicina. Y también en la familia o los amigos tengo una amiga, espero que no vaya a ver este video, tengo una amiga que siempre me echa carro, yo sé que es en broma, sí, me hace bullying, de que cuándo vas a trabajar, ¿no? De cuando estaba estudiando el posgrado. Como si uno estuviera perdiendo el tiempo mientras estás haciendo la maestría y el doctorado. Realmente es un trabajo, es lo que les decía de esa etiqueta de estudiante. De que eres estudiante, ya nada más estás perdiendo el tiempo ahí, ¿no? ¿Cuándo vas a trabajar? ¿Cuándo vas a ser útil? Pues ya estás siendo útil cuando estudias una maestría y un doctorado. Te estás formando como un científico, estás trabajando y te pagan, te dan una beca para eso, para que rindas frutos. Entonces, son percepciones mal concebidas que tenemos en la sociedad. Y también la otra es, ¿para qué estudiar tanto? ¿De qué te sirven? Pues es como un médico. Estoy seguro que ninguno de ustedes, ni yo, espero que nunca nos pase, ¿verdad? Pero imagínate que ustedes descubrieran que tienen un problema en el corazón. Yo no me atrevería, sabiendo que tengo un problema en el corazón, a ir a operarme con un médico general, ¿no? El médico general es una persona que tiene conocimientos generales, por eso se le llama médico general. Si tú tienes, ¿quién mejor va a conocer los problemas del corazón que un cardiólogo, un especialista, alguien que le tomó más tiempo? Porque pues el cuerpo humano en sí es todo un objeto de estudio científico, ¿no? Y hay muchas cosas que no se saben sobre él. Entonces, por eso se requiere estudiar mucho tiempo, para prepararte y especializarte en una área muy particular. Y eso no tiene nada de malo, al contrario. Y no es porque te estás especializando en un área en particular, significa que estás reduciendo tus posibilidades, ¿no? Sino que estás dedicándote a un problema particular, pero ya desarrollaste muchas habilidades que podrían permitir resolver cualquier otro tipo de problemas. O sea, mi punto es, por ejemplo, en este quizás, no sé si sea un buen ejemplo del médico, pero un médico general sí puede diagnosticarte y decirte, bueno, tienes este problema, necesitas que te opere un cardiólogo. Yo no lo puedo hacer, pero te mando con un cardiólogo. Y el cardiólogo puede decirte, tienes este problema y te voy a operar. O sea, el punto es que puedes ir el médico general solamente te puede guiar, orientar hacia dónde es tu problema, pero no puede hacerlo, no puede resolver ese problema. Pero un cardiólogo puede identificar el problema y resolverlo por su preparación, ¿no? Es algo similar en la ciencia. Los científicos, los astrónomos al menos, por ejemplo, también hay muchísimas líneas de investigación dentro de la astronomía y cada quien se especializa en la línea que prefiera. Pero eso no significa que no tengas un panorama amplio de la astronomía, pero si te quieres especializar, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que hacer un doctorado. Ese es el fin último de un doctorado. Y hablando de esta diferencia de las mujeres en las científicas, este es un congreso en el que estuve en Albuquerque, en Nuevo México, de un cierto de tipo de antenas de radio para observar objetos a baja frecuencia en el cielo. Pero lo que me llamó mucho la atención una vez que tomaron esa foto es de que alguno de ustedes puede activar su micrófono y decirme cuántas mujeres ven en la foto. Nada más una. Creo. Y yo nada más veo una. Yo veo solo 3. ¿Ven 3? Bueno, sí. Bueno, yo no tengo buena vista, creo, pero veo una aquí. Aquí está una mujer y acá está otra, ¿no? No veo la otra. ¿Dónde está la otra? Bueno, el punto es que, mi punto con esto es que somos muy pocas mujeres. Y eso, repito, no es un problema solamente de nuestro país, en México, eso es una cuestión de todo el mundo.
que hace falta que las mujeres se involucren en estos temas, ¿no? También ahora que soy profesora lo veo en las aulas de ingenierías, están 70% hombres, 30% mujeres, y sin embargo alguna vez pregunté, ¿por qué aquí no hay mujeres? No, maestra, pues si quiere ver mujeres, váyase al edificio de diseño o algo así. O sea, parece que todavía tenemos etiquetas que las mujeres solamente podemos hacer o dedicarnos a ciertas carreras. Ciertas carreras son para mujeres y ciertas carreras son para hombres. Bueno, es que creo, ay, perdón, es que yo creo que para tener tanto grado, tanto de estudiar, muchas mujeres nos vamos por el lado de que cosas más artísticas, más volubles. Es muy raro también ver a mujeres en ingenierías, porque como, bueno, se tiene la creencia de que son trabajos fuertes, son trabajos sucios, o son trabajos para hombres, entre comillas. Entonces creo que por eso, pero es muy, muy bueno el hecho de que se abra la posibilidad de que se conozca más lo que es la ciencia y que se dé a entender que no nada más es algo de eruditos hombres o de señores viejos canosos con lentes que se la pasan con batas blancas. O sea, eso es una creencia de hace mucho tiempo. Exactamente. Y es algo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, de hecho es algo que a mí me pasó muchísimo. Les cuento rapidísimo una anécdota, espero no extenderme tanto, pero algo que me pasó, por ejemplo, cuando me fue a inscribir a la licenciatura en física. Yo, mis papás se fueron de Tamaulipas y vivía en un pueblito. Entonces estudié en Nuevo León. A pesar de ser de Nuevo León, estudié la licenciatura como si fuera una foránea. Me vine sola a vivir acá. Y me acuerdo que me fui y pues como no conocía la ciudad universitaria, iba a presentar el examen de admisión y me metí a una facultad que decía que para ese lado estaba la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y cuando entré me dio un terror porque entré y solamente había hombres. Y de hecho cuando yo estaba decidiendo qué carrera estudiar, me daba mucho miedo pensar que no iba a haber ninguna mujer en las carreras de físicas porque también tenía estas ideas de que solamente iban a encontrar hombres ahí. Y entonces cuando llegué y me senté a presentar el examen de admisión y vi que en efecto todos eran hombres y yo era la única mujer, dije, no puede ser. Y ya después me di cuenta que me había equivocado de facultad. Estaba dentro de la Facultad de Ingeniería Civil y no en la Facultad de Físico-Matemáticas. Pero aún así, o sea, aún así, y aunque ya pasó los años y ahora lo analizo en retrospectiva, está de ese pequeña escena también dice muchas cosas. ¿Por qué había puros hombres en la Facultad de Ingeniería Civil? ¿Por qué las mujeres tenemos como que todas esas creencias, la misma sociedad las impone de que esas carreras son para hombres y que las mujeres debemos de dedicarnos a otras cosas, ¿no? Y eso es dentro de la academia. Fuera de ella también está toda esta presión. Yo también la he vivido de como es muchos años de estudio. Yo, por ejemplo, empecé joven, porque siempre digo, yo creo que mis papás no me querían. No, no es cierto, es broma. Porque empecé desde muy chica, ¿no? Entré a la primaria a los 5 años, entré a la universidad a los 16, terminé a los 20. A los 20 me fui a vivir a Michoacán. Entonces, empecé creo que joven. Y ya cuando pasé demasiado tiempo estudiando el posgrado y todo esto, mis amigas, ¿no? Nunca falta, las amigas fuera, mis amigas que no son científicas, pues yo veía como ya todo el mundo se iba casando, teniendo hijos, haciendo baby showers, despedidas de solteras, y pues yo acá siguiendo entre los libros, entre los artículos y todo eso. Que no está mal, ¿no? No está mal, si uno no quiere ni casarse joven o lo que sea, está bien, mientras sea plena conciencia está perfecto. Pero para quienes no lo hacemos de esa manera, pues tampoco está padre, ¿no? De que la sociedad te ponga todas estas presiones de que, bueno, ya estás estudiando mucho, pues cuándo te vas a casar y te estás haciendo grande y luego no vas a poder tener hijos o que no piensas tener hijos. Y yo creo que esas son cosas esas sí son cosas muy particulares que creo que son de México. Suceden en otros países desarrollados también, pero yo creo que sobre todo en México, porque somos una sociedad muy tradicionalista y en la que la mujer es como
bueno, estudias, y estudias, pues estudias, terminas tu carrera, trabajas, te casas, tienes hijos y ya, hasta ahí llegó, ¿no? Y pues yo repito, no tiene nada de malo, al menos personalmente es algo que yo también quiero hacer, pero que no sea por imposición o por presión, ¿no? Sino que sea una decisión deliberada de cada mujer, lo que quiera hacer con su vida personal y su vida académica, ¿no? Y bueno, entonces esos son los retos, pero ahora van a decir, bueno, esta mujer nos está asustando y no, ¿cuál es la otra parte? Bueno, la parte de la parte de las recompensas. El reto número 10, el final, es que hay que ser muy perseverante y muy constante. Por ejemplo, otra anécdota personal, yo me acuerdo también cuando estaba en la preparatoria que decidí que quería estudiar esta carrera, me asustaba mucho porque yo decía, bueno, yo realmente no soy un genio, porque también tenemos esta idea preconcebida de que para ser físico, matemático, tienes que ser un genio, ¿no? De que brillante y sabes calcular cuánto es 1.395.000 por, no sé, eres una calculadora, una máquina calculando rápidamente. Y yo no era así, yo era una persona como que me cuesta trabajo procesar la información, me toma mi tiempo, pero me gusta. La situación aquí era que me gustaba esos retos, me gusta entender las cosas desde su raíz. Y yo estaba muy asustada porque dije, bueno, si esos son los requisitos para ser físico, pues entonces yo no puedo serlo porque no soy un genio. Hasta que una maestra me dijo esto precisamente, de que estos son habilidades que se pueden desarrollar. Hay gente que a lo mejor puede, ya las trae, ya son natas, pero también se pueden desarrollar con el trabajo continuo, y para hacer eso se necesita que te guste mucho, que seas muy perseverante y muy constante, y no puede ser eso, no puede ser determinado si lo que estás haciendo no te gusta. ¿Okay? Entonces, perdón, ¿me hablaron o no? ¿No? ¿Todo bien? Ah, ok. Sí, todo bien. Ok. Entonces, pues sí, se necesita mucha determinación, ¿no? Para lograr este tipo de cosas. Y bueno, ¿cuáles son el lado de las recompensas? Que no sé si está bien llamarlas recompensas, ¿no? Pero fue como quise distinguirlas. Pues una cosa de la ciencia, que es que la ciencia es internacional y uno no puede hacer trabajos individuales, ¿no? Tienes siempre que estar colaborando con gente de tus propios equipos, de las propias instituciones en las que trabajas, pero también en el mundo en general. La ciencia las ciencias exactas son un tema de la humanidad, ¿no? Es conocimiento para la humanidad, no es conocimiento para una o dos o tres personas, es para todos. Entonces, si queremos avanzar en el conocimiento y de una manera rápida, como lo hemos hecho, por ejemplo, ahora de que hagamos todos estos lanzamientos a la Luna y ahora queramos ir a Marte y ya empezó toda esta carrera espacial, es por el trabajo de muchísimas personas, ¿no? Por ejemplo, otra idea, por ejemplo, errónea, digamos, es que todos hemos escuchado hablar de la NASA, y como que se piensa que es solamente la NASA la que hace esos lanzamientos y solamente son ellos los que están trabajando. No, en realidad la NASA colabora con muchísimas empresas, con muchísimas universidades, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces la ciencia es internacional y eso te abre las puertas para conocer a gente muy interesante de todo el mundo, ¿no? Yo, otra vez, repito, en mi experiencia, yo vengo de un pueblito de máximo 5,000 personas, crecí en un pueblo y a eso se limitaba todo mi mundo, ¿no? Me acuerdo que cuando me vine a Monterrey a estudiar la licenciatura, decía, no, nunca voy a tener amigos como los de mi pueblo y voy a extrañarlos tanto y no sé qué. Y ya me vine a Monterrey y conocí gente nueva, otras cosas propias de una ciudad tan grande, bueno, no tan grande, pero una ciudad como Monterrey. Y es la forma en la que vas adaptándote y creciendo y ampliando tus criterios y tu visión. Y eso es dentro del país. Y ahora si vas, estas fotos son de dos congresos diferentes a los que asistí. Uno es un congreso multidisciplinario dentro de la astronomía, que es el de la American Astronomical Society, que se hizo en Florida, y el otro, el de la izquierda, se llamaba Astrophysical Mazers,
Es un congreso que se hizo en una ciudad de Italia que se llama Cagliari. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, conocer gente de todo el mundo para ir a exponer tu trabajo frente a estos expertos del mundo, pues es algo muy enriquecedor. Y eso yo jamás lo hubiera logrado si no hubiera sido por haber estudiado una carrera científica en la que recibes mucho apoyo para hacer esto. Y lo mismo, ¿no? Todo esto mismo, al menos yo que soy radioastrónoma, pues he utilizado datos de algunos radiotelescopios como por ejemplo el Very Large Array, es un telescopio muy famoso que se encuentra en Socorro, Nuevo México. Este telescopio nos llevaron de este congreso de aquí de la izquierda, nos llevaron de tour, y no fue tanto para hacer investigación, sino fue como para que conociéramos el telescopio de la institución que organizó este congreso en Italia, se llama Cerdeña el lugar, y este es otro telescopio que tenemos en México, que es el más grande del mundo en su tipo, que es el Gran Telescopio Milimétrico que se encuentra sobre la Sierra Negra en Puebla. Entonces, pues les repito, es lo mismo. Yo venía de un pueblito donde todo mi mundo era mi pueblito, y gracias a la ciencia he podido conocer muchísimas personas de diferentes lugares y muchísimos lugares y culturas diferentes, ¿no? Y eso pues ha cambiado totalmente mi perspectiva, mi visión sobre el mundo y ha ampliado mis oportunidades y posibilidades. Es algo muy enriquecedor. Esto es lo mismo, de hecho aquí les puse la foto para que me crean, esta soy yo cuando tenía como 13 años, ahí toda pachoncita, en la secundaria de mi pueblo. Y jamás esa Carolina de 14 años jamás se hubiera imaginado que iba a estudiar física y después iba a hacer astrofísica. Sabía que me gustaban aquí, ya sabía que me gustaban las matemáticas mucho. Hasta en la prepa fue cuando descubrí que me gustaba la física y que quería ser astrónoma, pero aquí ya disfrutaba muchísimo las matemáticas, me gustaban mucho. Y jamás yo en esta edad, en este pueblo, hubiera pensado que después iba a ir a congresos como aquí. Estoy parada sobre el meridiano de Greenwich en Inglaterra. Aquí estoy la Christ Church, un college de Oxford también. De hecho, aquí se filmó la película de Harry Potter, o está inspirada en este comedor. En Estados Unidos, etcétera, o sea, diferentes puntos. Y esto, les repito, no lo hago con la intención de, ay, miren a dónde he ido, sino de inspirarlos a que todo es posible, pero con mucha determinación, con mucho trabajo continuo, ¿no? También otra de la recompensa número 3 que desarrollarás en este mundo científico es la comunicación escrita. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir. Es la razón por la que me inspiré en hacer mi página de Facebook, inicialmente porque hacía posts muy largos. Me gusta mucho como contar historias, como transmitir algo, pero a partir de mi propia historia, no siendo tan científica rigurosamente frente al público. Y eso lo aprendí porque uno tiene que publicar mucho, lo que les decía, que puede ser muy estresante, que te estén rechazando tus papers porque falta algo, hay que escribirlo en inglés, las cosas que yo no podía hacer al principio, ni siquiera de leer un artículo. Bueno, este es un artículo que publiqué junto a mi asesor, fue un trabajo muy importante después de finalizar el doctorado, pero pasó por todo un proceso, ¿no? Este era el primer borrador, después todos los rayones, estos sí son rayones reales de mi asesor, de que quita esto, pone eso, está mal, etcétera, hasta que llegamos a la versión final, pero después de un par de años, y se publicó. Y eso, les digo, al principio puede ser muy frustrante, pero pues aprendes, ¿no? Aprendes no solamente que diga escribir en inglés, sino a comunicar realmente. Y lo que les decía, pues esto amplía tu visión del mundo en general. Y pues te dejas muchísima satisfacción de lograrlo. Por ejemplo, yo tampoco nunca había dado una plática en inglés, y en ese congreso que les mostré hace rato en Italia, de hecho ese congreso yo pude ir porque me gané una beca de la Unión Astronómica Internacional, que fue la que me pagó el viaje, y fue para ir a exponer mi trabajo. Entonces, esta diapositiva aquí es aquí, de hecho aquí creo que se está mencionando, yo no me acuerdo,
Pero bueno, el punto es que tuve que exponer mi trabajo en este congreso donde estaban los expertos del tema en el que yo me especialicé, y fue muy padre recibir inmediatamente después de ese congreso a las personas acercarse y decir que lo había hecho bien, y también mandaron un correo a mi asesor inmediatamente de que su alumna lo había hecho bien, y mi asesor me contestó felicitándome, ¿no? Y yo, la verdad, tanto en ciencia como en divulgación, me gusta ser cómica, me gusta hacer como las cosas amenas, sin perder la formalidad, pero hacerlo más ameno. Y me acuerdo que hice una bromilla durante el congreso, me arriesgué a pesar de que era mi primera plática, y eso al final del congreso hicieron como un resumen de lo que sucedió durante el congreso, y aquí, no sé si ven, está la persona que está exponiendo, y el título de la diapositiva es las cosas que me hicieron reír, made me smile. Y aquí está mi nombre, no sé, se alcanza a ver ahí poquito, ¿no? Carolina Rodríguez, blatant attempt to influence the referee. O sea, hice una bromilla ahí sobre el árbitro que estaba revisando mi artículo, y bueno, o sea, son cosas que jamás esta Carolina de aquí, de 14 años, de este pueblo, en una secundaria técnica, jamás se iba a imaginar, ¿no? Que iba a estar en un congreso en Italia con los expertos hablando inglés y hasta haciendo bromas. Y otra cosa que a mí me gusta mucho hacer y que también he aprendido dentro de la ciencia es divulgar la ciencia, comunicarla. Y entonces yo creo que son habilidades un poco que son natas, pero también que se han ido trabajando sobre la marcha dentro de la ciencia. Y a mí me gusta, en el posgrado, por ejemplo, la UNAM tiene mucho esta comunicación con los medios de comunicación para difundir eventos, y yo siempre tenía la mano puesta, ¿no? De que, ¿quién quiere ir? ¿Nadie? Bueno, yo sí. Y pues he participado en programas de radio, de televisión, para comunicar la ciencia. Entonces, la ciencia tiene un montón digamos, de lados que verle, ¿no? Tanto el lado científico, el lado divulgativo, demasiadas oportunidades si uno le busca realmente. Y el comunicar el conocimiento es muy importante, porque el conocimiento, si tú te lo quedas, si tú estás trabajando y no lo comunicas, pues no sirve de nada, ¿no? Como les dije, el conocimiento es algo de la humanidad, y lo hacemos porque queremos avanzar y responder las preguntas que describen el planeta en el que vivimos, el ambiente, el universo en el que vivimos. Entonces, si solamente uno lo sabe pero no lo comunica, pues no nos va a permitir avanzar y no sirve de nada. Y bueno, pues se van a convertir en especialistas, al igual que un médico que después de muchos años se especializa en un área en particular, pues lo mismo un científico, ¿no? Ustedes deben de aprovechar ahora su época universitaria, porque es el momento en el que más van a ver información de todas las áreas, pero conforme vas a un posgrado, cada vez, bueno, aquí este es un cómic, acuérdense, es broma, pero el punto es que sabes cada vez mucho de algo muy particular, ¿no? Ya eso no significa que no puedas ver el panorama completo, sino que te estás especializando en un área en particular. Igual el ejemplo del cardiólogo que les daba anteriormente. Y bueno, ya para terminar, porque creo que ya me extendí bastante, es que también algo que nos falta en México es que no todos los científicos, los doctores que se forman, tienen que terminar en la academia, ¿no? No solamente, esta es otra, como digamos, lo mismo que les decía, de las áreas de oportunidad y que hay en la ciencia, de las diferentes perspectivas, que no necesariamente tenemos que dedicarnos a hacer conocimiento básico, a trabajar como investigadores de alguna institución. En otros países desarrollados, como en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, los doctores también se van a la industria farmacéutica, a los bancos, etcétera, porque por lo mismo de que un doctor es una persona que fue entrenada para resolver problemas,
puede hacer muchas cosas, puede resolver problemas, no necesariamente de donde se especializó. Otra vez piensen en el ejemplo del cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo puede atenderte el corazón, puede operarte el corazón, pero también te puede atender una gripa, también te puede atender otras cosas, a diferencia del médico general. Entonces, eso pasa también con un doctor en ciencias. No nada más fue entrenado para resolver un problema muy particular, pero eso le da las habilidades para resolver otro tipo de problemas de la industria, porque sabe cómo buscar, sabe cómo investigar, sabe cómo resolver problemas. Y eso es algo que nos falta en este país y por eso es muy necesaria la comunicación entre científicos, empresarios, políticos, para que haya esta inclusión de la ciencia en todas las áreas y que nos permita avanzar en conjunto como sociedad, ¿no? Y bueno, en lo que les decía, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en el Reino Unido, pues muchos académicos, muchos doctores terminan en trabajos de la industria resolviendo otro tipo de problemas de la sociedad, que eso también es muy importante y es muy enriquecedor y que nos hace falta en México, ¿no? Además de la falta de oportunidades de plazas académicas que hay en México, resolvería este problema en alguna forma si se abrieran los caminos para los científicos, ¿no? Que no nada más buscar plazas en instituciones académicas, sino también en la industria. Y bueno, pues entonces eso es todo lo que les quería compartir. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Y si tienen dudas, adelante. Muchas gracias, doctora. Antes de que empiecen las chicas con sus preguntas, sus comentarios, me gustaría hacerte a mí una pregunta. ¿Cómo fue la niña de la secundaria técnica? Bueno, ya en prepa mencionaste que fue cuando descubriste que tu vocación era irte por la física, por la astrofísica. Pero ¿qué fue lo o sea, en qué momento te despertaste un día y dijiste, yo quiero hacer astrofísica? O sea, ¿qué fue lo que llamó la atención de ese campo? Y una vez que entraste a ese campo, ¿era lo que te imaginaste cuando te estabas en la preparatoria? Y actualmente o una vez que ya estuviste en el campo, me imagino que hubo algunos retos que te pusiste en algunas metas y no sé si, y estoy hablando en el plano de la astrofísica, si ya las cumpliste o si todavía no las cumples o si estás en el camino A o cómo está esa onda. Ok. Bueno, pues respecto a cómo decidí que quería hacer astrofísica, pues no recuerdo así un momento muy particular. Tengo algunos recuerdos, pero yo creo que fue más un proceso. Yo desde la secundaria descubrí que me gustaban las matemáticas. En general creo que a mi personalidad y algo que me gusta mucho que dice algunas amigas es que si vas a ser alguien que estudia ciencias exactas es alguien que le gusta batallar. Y a mí me gusta batallar, la verdad, o sea, me gusta que me reten, de que me digan, no, eso está muy difícil, no vas a poder, y yo, soy norteña, ¿qué otro reto quieren que resuelva? Entonces me gusta batallar. Y en las matemáticas encontraba eso, ¿no? Encontraba que eran retadoras y me gustaba mucho. Y en esa época, en la secundaria, mis papás vivían en este pueblito de Tamaulipas y mi papá en esa época, yo soy la primera mujer en estudiar una carrera científica y una carrera en general, en toda mi familia. O sea, nadie había llegado a estudiar una carrera universitaria. Entonces yo no tengo el camino, nunca tuve el camino trazado, no soy hija de académicos, de decir, mis papás son profesores o no. Entonces mi papá en esa época era agricultor y me llevaba, fuera del pueblo en un ejido era donde estaban todos estos sembradíos y la ventaja de esos lugares es que
que pues no hay contaminación de la luz de las ciudades, estaba totalmente oscuro. Entonces, mientras mi papá se iba a revisar, los sembradíos se riegan pues en las noches, íbamos en la noche y mientras mi papá revisaba ahí de que todo estuviera bien con sus sembradíos, pues yo me quedaba ahí en la camioneta y me acuerdo que pues salía y veía el cielo y era como muy imponente y muy impresionante ver las estrellas de esa manera y de preguntarme, pues yo creo que todos los niños somos curiosos, todos nacemos siendo curiosos y esas dudas eran cosas que yo creo que a lo mejor todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? De que si, ¿qué es eso que estamos viendo? Si seremos los únicos en la Tierra o por qué estamos aquí, o sea, me surgían todas estas dudas. Y con mi papá yo siempre tuve una interacción muy padre y platicábamos de eso, le preguntaba estas cosas y algo yo creo que muy importante de los padres es que no desanimen a sus hijos, ¿no? Mi papá, a pesar de no saber nada de ciencias, ni siquiera de que existiera la palabra astrofísico en nuestro vocabulario en ese entonces, nunca me frenó, siempre era como que, bueno, pues, yo creo que es esto. Me acuerdo la primera vez que me dijo que la Tierra estaba girando, yo era de, ¿qué? ¿Cómo que la Tierra está rotando si yo no veo movimiento? Entonces, yo creo que fue eso, como haber vivido en ese pueblo, creo que sí influenció de alguna manera mi decisión de estudiar astrofísica por el contacto con el cielo y un poco mi personalidad de curiosa que afortunadamente no murió en la infancia, sino que siempre me acompañó. Y en la preparatoria igual, o sea, en la preparatoria ya cuando empecé a decidir, me acuerdo que en la preparatoria hacía un examen vocacional y yo sabía que me gustaba mucho la física y las matemáticas, pero no me sentía genio, o sea, no sentía que cumplía los requisitos para hacerlo. Y me acuerdo que hice ese examen vocacional, lo hicimos todos y llegué al día siguiente con todas mis amigas y todas mis amigas, no, pues yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser psicóloga, yo quiero estudiar esto. Y todas, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo sabía desde mucho antes que quería estudiar, pero me daba miedo, no sé por qué me daba miedo como decir que quería hacer física. Y ya hasta que un día dije, pues yo voy a hacer física. Y me acuerdo que una amiga me dijo, no, o sea, ahí dicen que si estudias, o sea, tanto es lo que nos hace falta por saber y desmitificar de la ciencia, porque me acuerdo que me dijo, dicen que la gente que estudia en esa facultad y en esas carreras se le mueren las neuronas y no vas a tener vida y cosas así. Y yo decía, ¿cómo se me van a morir las neuronas? Ni siquiera sé qué es una neurona, pero se me van a morir. Entonces, era mucha incertidumbre. Pero pues siempre fui como muy firme de que dije, yo quiero estudiar algo grande, que es grande el universo. Y entonces, pues ahí seguí. Y respecto al otro que comentas, de que si era como yo me lo imaginé, lo mismo, yo no tenía idea de qué hacía un astrofísico. Por eso es que tengo esta página, por mí, en realidad, por mi propia experiencia de que sé que hay mucho que nos falta, que seguramente no soy la única adolescente, o fui la única adolescente con tantas dudas. Por eso lo hago, para ponerlo al alcance de la gente. Y entonces yo tenía, no sé, no tenía como que ninguna idea realmente no sabía qué iba a hacer. O sea, realmente no sabía qué era ser físico ni qué iba a ser como astrofísica. Lo fui descubriendo en el camino. No, lo mismo que les dije ahorita en la plática, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es del día a día de un astrofísico es leer y publicar artículos. Ese es su principal trabajo. Y jamás yo, ni siquiera en la carrera, estando en la carrera de física, sabía que ese era el trabajo de un astrofísico. Lo fui descubriendo ya dentro del posgrado. Y fui descubriendo el camino para llegar al posgrado poco a poco. Me acuerdo que en la licenciatura yo llegué estudiando física porque quería ser astrónoma, no sabía cómo, no sabía ni siquiera que existía la UNAM, ni siquiera que la UNAM ofrecía esta carrera de astrofísica, pero yo llegué a estudiar física a la Autónoma de Nuevo León porque pensé que en algún momento descubriría cómo hacerlo.
Y la forma en la que lo descubrí fue por una amiga que la UNAM hace estos veranos de investigación y me dijo, no, ellos hacen unos veranos de investigación en Ensenada y te pagan todo. Y yo así de, ¿cómo? O sea, para que yo vaya a Ensenada me van a pagar el avión y la estancia para que estudie astronomía. Y mi amiga sí, y entonces así fue poco a poco como fui descubriendo el camino, pero realmente me lancé a ciegas, sin saber nada, fue solamente siguiendo un gusto. Y de mis planes, pues mi meta siempre fue hacer un doctorado y ya lo hice, ya terminé el posgrado. Y realmente lo que yo quiero hacer es, por esto mismo de esta falta de información y esta falta de acercamiento de los científicos, y como yo soy muy orgullosa de ser del norte y sé las necesidades que tiene esta ciudad, Monterrey es una ciudad industrial, hay muy poco trabajo científico, digamos, sí hay, pero no suficiente, y menos en astronomía. Entonces, una de las cosas que yo siempre he querido hacer, y es en ese proceso estoy, es ahora que ya soy doctora en astrofísica, pues retribuirle a la sociedad y dar a conocerlo y acercarlo a la gente, pero a la gente, digamos, que menos alcance tiene a la ciencia. La gente siempre pensando en lo que fui yo, ¿no? A la gente de los pueblitos que ni siquiera debe tener internet o vive en medio esta es una zona desértica. Entonces hay mucha gente que vive en lugares súper aislados, sobre todo pensando en estos niños y jóvenes que tengan estas inquietudes y que no sepan, como yo, el camino. Pues a mí me gustaría encontrar la forma, así otra vez me estoy lanzando, digamos, en ese objetivo a ciegas porque no sé cómo lo voy a lograr, pero me gustaría mucho hacer eso, ¿no? Acercar la ciencia a la gente, no solo en Monterrey, en el norte del país en general. Yo creo que en el norte nos hace falta mucho trabajo. El centro quizás está un poco más comunicado, quizás por la influencia de la UNAM, pero a los norteños todavía nos falta mucho trabajo. Pues ya me extendí demasiado con mi respuesta. No, gracias, doctora. Chicas, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una duda. ¿Qué complicado fue vivir sola en un lugar, pues no sé si usted lo conocía, pero hasta ahorita, pues supongo que no lo conocía? ¿Y qué tan complicado o qué tan retante fue el hecho de estudiar en una universidad desconocida y en una ciudad desconocida? Pues fue muy retador, pero yo creo que un poco mi historia lo hizo más fácil. Yo, por ejemplo, tengo amigas conocidas, ¿no? Que nunca han salido a las casas de sus papás por este miedo y por esta sociedad mexicana de que la familia, de que una mujer no puede vivir sola o es mal visto o cosas así, ¿no? Afortunadamente yo no tuve esos problemas con mis papás. Mi papá siempre fue como que no, sal y conoce el mundo y crece y todo. Y yo viví esto de mudarme de estados desde niña, ¿no? Cuando era niña, mis papás se fueron a Tamaulipas, viví ese cambio y fue muy feo. Cuando eres niño es peor porque no lo entiendes. Y entonces cuando era niña sí fue muy feo este cambio de estado de Nuevo León a Tamaulipas. Y luego volví a vivir otra vez como foránea. Y ahora ya cuando mis papás vivían en Tamaulipas, pero mis papás son regios, regresé yo sola a Nuevo León a estudiar la licenciatura y viví también sola, ¿no? Bueno, vivía compartiendo con otras chicas, pero pues no tenía mi familia aquí, no tenía mis papás, estaba yo sola y tenía 16 años, entonces ni sabía hacer de comer y esas cosas. Pero no me fue tan complicado por lo mismo, yo creo que como ya sabía, como que ya me he desprendido de eso continuamente, entonces no fue tan complicado, pero aquí, entre Monterrey y Tamaulipas, entre Nuevo León y Tamaulipas, lo que sí se me hizo más difícil fue haberme ido a Michoacán. Porque a pesar de que ya tenía esta experiencia viviendo sola, es muy retador porque pues tienes que, aparte de que administrar tus tiempos con
tus clases o tus pendientes en la licenciatura o en el posgrado, pues tienes que administrar tus tiempos y hacerte responsable de hacerte tu comida o de buscar comida, de hacer el aseo. Si vives con más personas, pues siempre hay reglas que hay que respetarse. Eso es algo que a mí, yo soy muy ordenada y muy limpia. Bueno, ahora, cuando estaba en la licenciatura, no tanto. Pero sí hay que ser como, hay que aprender a ser independiente y responsable, ¿no? Porque la mayoría de los jóvenes, no todos, pero sí yo creo que quizás muchos es de que, ay, me voy a vivir solo, pues fiesta y esto y el otro. Y pues la verdad es que está padre y es parte de la etapa, ¿no? De vivir y de salir de fiesta y todo, pero hay que hacerlo responsablemente, ¿no? Porque pues si tus papás te están pagando y están invirtiendo, pues es para que estudies y que des buenos resultados y es para tu propio bien. Las fiestas a lo largo del tiempo, no, pues sí está padre y yo lo hice también y es válido, pero hay que ser responsables en eso. Entonces hay que administrarse en todo, ¿no? Como viviendo solo, en un estado que no conoces y con gente que no conoces. Hay que aprender a lidiar con quienes van a ser tus roomies, no todos te van a caer bien, no con todos vas a congeniar. Y a mí lo más, digamos que lo más difícil fue irme a Michoacán, porque en Michoacán ahí sí de plano no tenía nadie. Y por ejemplo en Monterrey, pues en 4 horas en autobuses me iba y estaba con mis papás, pero en Michoacán está 12 horas y es más caro, entonces no es como que, ay, sí, ahorita me voy ya. Y entonces fue eso un poco de irme a vivir yo sola, sin conocer a nadie, llegar a una casa, a rentar una casa, un cuarto donde ya había más mujeres que de otras partes que no conocía. Siempre ser la nueva tiene su parte positiva y negativa. Entonces fue difícil porque en Michoacán pues no conocía a nadie y aparte Michoacán pues tiene su fama, ¿no? Entonces, y también por el lado de la cultura, porque aquí entre Monterrey y Tamaulipas pues no cambia mucho la cultura, ni los modismos, ni la comida, ni nada. Pero en Michoacán sí cambian, ¿no? Ya no hay cosas que aquí como, por ejemplo, yo soy fan, bueno, era fan antes de la crema norteñita, no sé si la venden en Chihuahua. Algo tan simple como eso, ¿no? La crema norteñita, la crema que a mí me gusta ponerle a los tacos, pues allá no venden, la carne tampoco, o sea, la carne, pues no sé si es como buen norteño o qué, digo, a menos que seas vegetariano o vegano, pero yo sí consumo carne, no en exceso, pero sí me doy mis gustos, pues la carne de aquí es muy rica, ¿no? Allá no tanto, este, el acento también es muy fácil que se den cuenta que no eres de ahí, ¿no? Llegas y, ay, yo me acuerdo que era muy espontánea antes hablaba mucho y muy fuerte, no me daba cuenta que hablaba muy fuerte, entonces me acuerdo que llegaba y decían, y como que había gente que no le caía bien, ¿no? De que esta por qué nos grita o por qué nos habla así enojada y no sé cuánto, yo era con toda la buena vibra de que, ay, hola, ¿cómo están? Pero no me daba cuenta que era mi acento, el que no siempre va a ser bienvenido o bien percibido, ¿no? Como que los norteños somos muy, no sé cómo decirlo, llegamos muy de golpe y eso a veces puede ser percibido para alguien que no está acostumbrado pues de otra manera. Y también de allá para acá, ¿no? También el acento de Michoacán es muy diferente, la gente es muy diferente, entonces tienes que lidiar, no lidiar, pero sí enfrentar muchas cosas que al final de cuentas son muy bonitas. Ahora que veo todo eso en retrospectiva, pues eso son cosas muy fundamentales para cualquier persona, no nada más una mujer, para cualquier persona, ¿no? De ser independiente, aprender a adaptarte y aparte de aprender a apreciar a tu propio país. Yo no sabía que existían otros acentos y otras culturas y la riqueza que hay en Michoacán, y si no hubiera vivido ahí. Entonces, trae muchas cosas buenas arriesgarse. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Buenas tardes. Quisiera saber los retos que enfrentó, pero con el idioma.
porque yo también, bueno, yo también batallo, estoy peleada con el inglés, aunque sé que lo tengo que aprender y he visto muchos textos interesantes que no tienen traducción y que están en inglés y quisiera leer en el idioma original, pero tengo problemas con él. ¿Cómo hizo usted para aprenderlo, Ok. para irlo dominando? Ujú. Pues yo tuve un poco la fortuna de que en la licenciatura estuve en cursos de inglés, pero realmente creo que no ayudaron mucho. Más bien lo que ayudó fue lo mismo de ser autodidacta, ¿no? De... Ay, Fátima se fue de la reunión. Fue ella la que preguntó, ¿verdad? No, ¿No? preguntó esta Naomi. Naomi, no la veo. ¿Ahí estás, Naomi? Sí, aquí estoy. Ah, ya, ya, otra vez. Sí, Ah, sí, es cierto, era Naomi. Entonces, lo mismo, yo creo que hay que ser autodidacta también con el inglés. Yo algo que te recomendaría mucho es que veas series, pero que las escuches en inglés y que al principio pon los subtítulos en español, para que estés escuchando en inglés, pero viendo lo que significa en español. Y también escuchar series en inglés, pero con los subtítulos en inglés, para que ahora sí estés escuchando y viendo qué palabras están diciendo en ese idioma. Es una buena forma, digamos, una buena forma de, en tus tiempos muertos, ¿no? Si estás haciendo una tarea, por ejemplo, pues pon la televisión o tu computadora y pon de fondo que te familiarices, que siempre estés escuchando inglés, que no sea nada más cuando vas a ir a estudiar una hora en tu clase de inglés, sino que en tu día a día o que descargues audios en tu celular. Yo tuve un poco como la fortuna de que al menos gramaticalmente sí mejoré muchísimo porque mi asesor de doctorado es estadounidense. Entonces, eh, cuando empezaba a escribir los artículos, pues él es estadounidense, el inglés es su idioma nativo. Entonces, pues esto es les digo, ¿no? Esto es de escribir muchísimo. Entonces, siempre estaba escribiendo mis borradores, tanto de mi tesis. Mi tesis fue escrita en inglés y los artículos en los que participé también. Entonces, pues esta interacción que tuve con mi asesor de doctorado fue una ventaja para mí porque él era inglés nativo, ¿no? Entonces me corregía mucho estar a la hora de estar escribiendo mi redacción, mi gramática, eso me ayudó muchísimo. Pero de hablar, digamos que fue, yo creo que pues la más de que tener que hacerlo. O sea, cuando te ves obligado a de plano de que ya tienes que hablar inglés. Si vas a Estados Unidos, estás en un congreso y toda la gente está hablando en inglés, pues tú también tienes que hablar. Y a perder todo, sobre todo este miedo, porque siento que es algo muy mexicano también, que nos hace falta un poco mejorar como sociedad en ese aspecto de que somos muy malinchistas. Viene algún extranjero que no habla bien español y estamos de, wow, no, habla súper bien, aunque dijo 2 palabras en español, pero ya estamos aplaudiendo, ¿no? De que no, qué padre que lo intentes, pero si escuchas a uno de tus compatriotas hablando inglés mocho y con el acentote mexicano, es de qué mal, o sea, qué oso, porque habla así, y eso es pésimo, ¿no? Es pésimo porque eso es nuestro acento. Y digo que bueno, quienes pueden perfeccionarlo y hablar el inglés que se pueda camuflajear como un nativo, pero el objetivo es comunicar, el objetivo es que te entiendan. Entonces, pues tratar de perder ese miedo y que no te intimides si crees que te van a estar criticando. Créeme que al menos los extranjeros no te van a criticar. Yo tenía mucho ese miedo y cuando fue al Congreso, me acuerdo que al principio siempre estaba disculpándome de que, ay, disculpen, pero mi inglés es muy malo y todos eran súper humildes y súper sencillos, tanto los ingleses como en Estados Unidos, de que no, pues, pues tu inglés, siempre su respuesta era, tu inglés es mucho mejor que mi español. Entonces es muy humilde esa respuesta, ¿no? Más bien hay que sentirnos orgullosos de que estás intentando hablar un segundo idioma. Entonces, pues un poco que te desprendas de esos miedos sería mi recomendación, que no te importe equivocarte y lo que van a decir, si lo pronuncias bien o mal. Es muy comprensible porque no naciste hablando inglés.
y la otra pues es que lo practiques diariamente, tanto escuchándolo con series o leyendo libros, comprar libros, pero léelos que estén escritos en inglés para que mejores tu vocabulario, ¿no? Ok, gracias. De nada. Pero me refiero a libros de literatura general, no libros de tu carrera. O sea, bueno, también los de tu carrera, pero sí como en tus momentos de ocio, si te gusta leer, pues que compres novelas o ese tipo de libros en inglés. Para aprender los modismos y todo eso, ¿verdad? Exactamente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más, chicas? Daisy y Siria están muy calladas ahora. Salma, Sayuri. Yo tengo una pregunta. Bueno, Dime. buenas tardes. Me llamo Siria y quería saber qué tan incomprendida es la vida de un científico, porque yo, por ejemplo, no sé, leo cosas y me emociono y digo, no, es que qué padre está esto, relaciono cosas y digo, pero ¿con quién lo comparto? O ¿quién se va a emocionar igual que yo de esto que acabo de leer o que acabo de pensar o de relacionar? Entonces, pues es muy incomprendida la vida científica. Sí, pues yo creo que sí. Yo creo que es que hay muchas ideas erróneas de los científicos, ¿no? Y en todos los niveles. Entonces, siempre, por ejemplo, creo que si lo han visto alguna vez, Big Bang Theory es un buen ejemplo, ¿no? A mí en realidad no me molesta, hay muchos de mis colegas que sí se molestan con Big Bang Theory, de que es que los físicos no somos así, no nos vemos así de raros, no sé qué. Y yo digo, bueno, yo creo que no está mal que tengamos perfiles. Yo creo que ahora que soy profesora, nuevamente lo repito, porque he aprendido mucho también como profesora, me doy cuenta que los alumnos tienen perfiles dependiendo de la carrera de las que vienen y así como cada alumno aprende de maneras diferentes, también las diferentes carreras tienen perfiles diferentes. No que todos sean iguales, pero sí hay similitudes. Entonces, en la física, pues también hay similitudes, ¿no? Sí tenemos un cierto perfil que sí, digamos, que encaja con este estereotipo y no tiene nada de malo. O sea, yo no le veo nada de malo. Entonces, pues sí es un poco incomprendida la vida de un científico, sobre todo por esta idea errónea de que es dificilísimo ser físico, que la física es dificilísima, es complicada, es aburrida, y eso para nada, ¿no? Eso es para nada, no es fácil, no voy a decir, ay, sí, cualquiera puede hacerlo. Sí, cualquiera puede hacerlo, pero cualquiera que esté dispuesto a esforzarse, porque requiere mucho esfuerzo. Y no es aburrida, pero para nada, ¿no? Porque lo que dices, la física te permite describir cosas súper interesantes del universo, de todo lo que sucede a tu alrededor. Sin la física, ustedes y yo ahorita no nos estaríamos comunicando. Estamos teniendo esta videollamada gracias a que entendemos bien la electricidad y el magnetismo, y eso no hubiera sido posible con los físicos como Maxwell, Tesla, que empezaron a investigar en sus inicios con lo que tenían estas grandes 4 leyes del magnetismo, del electromagnetismo. Entonces, se tiene como que esta desconexión de que no sirve para nada, es como que, bueno, son ecuaciones y ya, pero son ecuaciones que describen la naturaleza y que se implementan en nuestra vida diaria. También, por ejemplo, nuestros celulares, la televisión satelital, la radio, todo funciona con ondas electromagnéticas. Los satélites que están en órbita alrededor de la Tierra enviando señales para que nosotros podamos ver la tele o podamos tener internet, no serían posible si no hubiera habido física detrás de eso, ¿no? Física que nos permita, primero, construir un cohete, construir un vehículo que llevado con la velocidad apropiada puede quedarse en órbita alrededor de la Tierra. Eso
no sería posible si no hubiera física, ¿no? Si no hubiera ecuaciones que describan ese movimiento. Entonces, la física yo creo que sí es no es bien comprendida por estas ideas erróneas de que es aburrida y de que es complicada. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, chicas? ¿Una pregunta, algún comentario extra? Bueno, antes de que se vayan, las invito, les recuerdo que no puse en mi presentación, pero esta es mi página de Facebook. Sí, ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues, ¿sí están viendo mi pantalla? Uh-huh. Sí, cierto, nunca la dejé de compartir. Entonces, es mi página de Facebook, si algún día les interesan estos temas o si quieren seguirme, pues aquí me encuentran tanto en Facebook como Instagram, como también tengo un canal de YouTube. Entonces, ahí pueden encontrarme. Muchas gracias, doctora. Chicas, ¿alguien más? Si no, para cerrar la sesión. No, bueno, excelente. ¿No? Entonces, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su participación. Créame que fue una muy buena experiencia. Creo que se tocaron puntos clave en esta sesión. Y concuerdo con muchas de las cosas que usted dijo en esta plática. Y pues nada más otra vez agradecer en nombre tanto de la Universidad Autónoma de Chihuahua como de la Facultad de Ciencias Políticas y en especial pues del Semillero de Investigación de investigadores, su participación, su tiempo, regalarnos pues de las cosas que jamás vuelven, pues es el tiempo y pues que nos haya regalado estas 2 horas, pues es muy valioso para nosotros y créanme que lo apreciamos bastante. Y No, pues no sé si usted quiera terminar con algún pensamiento final, alguna conclusión. no, pues también agradecerte muchísimo por haberme invitado y por hacer estas cosas. La verdad, yo que hubiera dado por tener profesores así, ¿no? En la licenciatura, de que me acercaran con gente de la ciencia o con otros temas, ¿no? A ayudarle a los alumnos a que tengan una visión más amplia de la vida en general, porque la ciencia no nada más afecta tu vida profesional o tu carrera, no nada más es la parte profesional, ¿no? Sino también pues creces como persona. Entonces, pues a mí me parece excelente que haya profesores o investigadores como tú, ¿no? Hace muchísima falta. Gente con vocación que realmente quiera dirigir a sus alumnos Muchas gracias. a crecer. Entonces, pues muchísimas gracias y a las chicas, pues que le echen muchas ganas y que hagan siempre lo que ellas quieran, ¿no? Que no se limiten por lo que la gente les diga, ¿no? Luego la gente siempre opina, aun cuando uno no pide opiniones, y de cualquier persona, ¿no? Yo lamentablemente, afortunadamente yo siempre tuve el apoyo de mi familia, pero he escuchado a amigos, a alumnos, decir cosas que me parece muy triste de que sus propios padres son luego los que desaniman a los jóvenes, ¿no? De hacer lo que ellos quieren y uno debe de hacer siempre lo que uno quiere porque en los tiempos difíciles en esta carrera hubo muchas cosas para mí que no fueron fáciles, tanto personalmente como profesionalmente, y lo único que me hizo mantenerme en pie fue la convicción, ¿no? De que era algo que yo estaba ahí porque yo quería, era algo que yo quería hacer, era por vocación. Y eso de mantenerse firme ante esas situaciones solamente va a ser posible si realmente te gusta lo que tú quieres, lo que estás haciendo. Si lo haces porque, bueno, es lo que mi papá me dijo, es lo que mi prima hizo y yo también tengo que hacerlo, eso probablemente no se va a sostener fuertemente. Entonces hay que buscar nuestra pasión y no hay que preocuparse, es algo que uno va descubriendo en el camino y pues eso, de que se mantengan muy decididas
y firmes y que no hagan caso a estas distinciones de que las mujeres pueden hacer unas cosas y otras no. Todos podemos hacer lo que queramos. Okay. Excelente, pues concuerdo totalmente, doctora. Y pues muchas gracias y muchas gracias a todas por asistir. A las personas que siguen la transmisión a través del Facebook también muchas gracias. Y pues nos veríamos la próxima semana con otra sesión. Y pues seguimos aquí. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Bye.